Hola, buenas noches a todos. Vamos con el tercer capítulo de las crónicas aspergianas, que esta vez por petición de Josephine March de nuevo y por petición en privado de una amiga mía, vamos a tratar el tema de la sinestesia. Seguramente no sabréis lo que es la sinestesia, bueno, algunos sí, otros no sabréis. Vamos a empezar un poco con la definición que dan un poco los diccionarios y demás. Si veis que miro para abajo es porque tengo aquí la chuleta que me hago antes de empezar eh, alguna charla que conlleva algunos tecnicismos o algunas cosas un poco más complicadas. ¿Vale? La RAE, en su diccionario, la define en su segunda acepción, que indica que es relativa a la psicología, como imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. Vale. Por otro lado, la Wikipedia dice en una primera frase, y hay que prepararse para esto porque no es para no es para que no entienda cualquiera. La sinestesia es la asimilación conjunta o interferencia de varios tipos de sensaciones de diferentes sentidos en un mismo acto perceptivo. Y te quedas igual que cuando has empezado a leer. Pero lo explica bastante mejor. Un sinestésico puede oír colores, ver sonidos y percibir sensaciones gustativas al tocar un objeto con una textura determinada. Vale. Entonces empezamos a entender más la definición que da la RAE. Imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinada por otra sensación que afecta a un sentido diferente. Se refieren, por supuesto, a los 5 sentidos. El oído, la vista, el tacto, todos conocéis los sentidos. Vale. Yo desde niña he notado que, que lo que estaba llamado a vivirse en un sentido yo lo sentía en otro. Que al vivir determinadas experiencias, yo sabía por aprendizaje, por lógica más o menos común, que tenía que tenía que vivirlo en un sentido. Pero el sentido que se disparaba era otro. No quiere decir que el sentido al que estuviera dirigido esa experiencia dejara de actuar, sino que había otro que se metía por medio, como si fuera una onda de radio que interfiere en uno. Es decir, que si yo veía una cosa que me agradaba, yo veía, el sentido de la vista funcionaba, pero había otro sentido que se metía, como por ejemplo el tacto. Entonces, ahora que esto parece ya un caso más práctico, ¿vale? Supongo que se entiende un poco más la definición que hemos leído antes, que al principio resulta un poquito liosa. Según estudios que se han realizado, según experimentos, por decirlo así, que se han llevado a cabo con sinestésicos y demás, se llega a una conclusión y es que no son alucinaciones, no son sensaciones ficticias, por decirlo así, no es que tu cabeza interprete que lo sientes, sino que lo sientes de verdad. Lo que sí se ha podido más o menos demostrar, o lo que sí cuenta para diagnosticar, tampoco sería la palabra, pero para identificar un sinestésico, es que la reacción sucede de verdad. ¿Vale? Que cuando se monitorizan los movimientos de los diferentes sentidos, si un sinestésico está viendo un cuadro y a la vez saborea, se ha demostrado, se ha observado
que las papilas gustativas realmente se ponen en funcionamiento. Por tanto, no es tanto una relación más o menos fantástica o alucinatoria, sino que parece ser que hay una serie de conexiones que están cruzadas. Entonces, ¿por qué hablo de la sinestesia cuando estos son crónicas aspergianas? Porque se ha observado que en individuos con trastornos autistas se da más a menudo. No se sabe por qué, como siempre en los trastornos autistas, no se ha llegado a estudiar del todo cómo funcionarían esas conexiones cerebrales y qué sería lo que causa que los sentidos se crucen. Pero sí es verdad que hay personas que no son autistas y son sinestésicas, ¿vale? Y hay personas autistas y personas Asperger que son sinestésicas. No todos los Asperger son sinestésicos, pero sí que hay un, un porcentaje mayor en los Asperger de sinestesia. No sé en autismo clásico si se da más porcentaje, teniendo en cuenta que son personas que es bastante más difícil comunicarse con ellas y que te expliquen sus sensaciones, supongo que será más difícil determinar si hay sinestésicos o no. Nosotros como podemos hablar más o menos con fluidez, si nos ayudan, podemos expresar más o menos lo que sentimos, sí que han logrado ver que las personas con trastornos del espectro autista tienen más afectación, por decirlo así. No sé exactamente cómo decirlo. Tienen esas conexiones cerebrales indicadas para que se dé la sinestesia. Vale. También es verdad que, claro, en toda la combinatoria que se puede hacer entre los 5 sentidos, te salen un montón de casos, pero claro, no es solamente que se te junten dos sentidos, puede haber un tercero también por medio. A un cuarto ya suele ser difícil. Normalmente suelen ser 2 sentidos los que se mezclan. Entonces, sí que es cierto que hay ciertas sinestesias bastante más comunes que otras. Hay, igual, es común que el 90% de los sinestésicos hagan referencia al mismo tipo de sinestesia, al mismo tipo de relación entre los sentidos. Y luego hay algunos sinestésicos que tienen unas relaciones extremadamente raras que son bastante difíciles de comprender. Según los estudios que se han hecho, hay 3 sinestesias que son las más comunes y que muchos de vosotros seguramente conocéis, y muchos de vosotros igual os vais a dar cuenta de que sois sinestésicos y no lo sabíais, ¿vale? Porque sí que me ha pasado que alguna vez que yo se lo explicaba a alguien lo que a mí me pasa, yo soy sinestésica, por supuesto, por eso lo estoy contando, me han dicho, uy, pues a mí también me pasa. Y yo pensaba que era un bicho raro. Y entonces cuando le explicas un poco en qué consiste, como que dicen, anda, pues no sabía ni que esa palabra existía. Vale, entonces, los 3 tipos más comunes de sinestesia son los que unen el léxico al gusto, el grafema al color y la música al color. Por tanto, hay personas que cuando oyen, ven, sienten, tienen en la cabeza determinada palabra, saborean. Imaginaros. Esto no quiere decir leo bizcocho y noto el sabor del bizcocho en mi boca. No. Esto va más allá. Eso nos pasa a todos. O sea, tengo hambre, pienso en aceitunas. Hoy, ¿cómo me comerían esas aceitunas? No. Esto quiere decir leo caravana y me sabe a caramelo de menta. Es una relación
que se genera, cualquiera sabe por qué, y que generalmente se mantiene siempre. No suelen ser relaciones que se generan en ese mismo momento. Es decir, que si 6 meses después vuelves a leer Caravana, vuelves a saborear Caramelo de Menta. Están como ancladas las dos cosas. Sí que es verdad que yo he notado que en diferentes momentos, según el nivel de ansiedad que yo tenga o según cómo estén mis sentidos de, de alerta, si están más dormidos o están más despiertos, la sinestesia se multiplica y puedo llegar a tener asociaciones puntuales. ¿Vale? Pero generalmente esas asociaciones puntuales son puntuales, pero luego no se repiten con ninguna de las dos partes. Es decir, si a mí me pasa un día que leo Caravana y pienso caramelo de menta, quizá no vuelva a volver a relacionar Caravana con caramelo de menta, pero ya es que ya la Caravana no la voy a relacionar con nada más. Si la vuelvo a relacionar con algo, será caramelo de menta. Igual no vuelvo a relacionarla nunca más, igual ya se queda en mi cabeza con eso. Vale. Entonces, luego, grafema en color. Esto es bastante fácil, ¿no? Una letra, un número, cualquier cosa que se pueda escribir, tiene un color asociado. Es una de las más comunes, la verdad. Y no es difícil de entender. Yo casi todos los sinestésicos que he conocido es la que más tiene. La música en color. La música en color también es algo que se oye bastante, sobre todo en personas que están muy vinculadas al mundo del solfeo y de la música. Personas que a las notas les ponen un color. Que el do es rojo, el mi es azul, el re es naranja. ¿Vale? Ellos ya tienen un poco asociado eso. Luego los que no tenemos ni pajolera idea de música, sí que nos puede pasar que las canciones nos generen el arranque en otro sentido. ¿Vale? Entonces esto queda más o menos explicado lo que es la sinestesia. Mi caso, yo os podría decir que yo tengo 3 que son los que he identificado como los más comunes, que son los números que tienen un color, cada uno de ellos, no todos los números, ahora os voy a enseñar un ejemplo. Los sonidos o la música los vinculo con el gusto, yo saboreo, y la vista la vinculo con el tacto. Este es algo un poquito más extraño, no hay mucha gente que tenga esta asociación, o sea, hay mucha gente, pero dentro de los sinestésicos no es de las mayores que se ven. Entonces, he hecho un papelito donde yo os puedo enseñar cuáles son mis asociaciones, ¿vale? El 1 no lo veis porque mi 1 es blanco, ¿vale? Perdón, si yo pienso en los números, el 1 siempre es blanco, el 2 es rojo, el 3 es azul, el 4 es naranja, el 5 es verde, el 6 es amarillo y el 7 es marrón. A partir del 8 no tengo colores. No me preguntéis por qué, no tengo colores, pero sí es cierto que del 1 que está aquí al 7, estos colores son inamovibles. Siempre, siempre, siempre que pienso en estos números, están con colores. Y siempre, siempre, siempre que tengo que escribirlos y puedo elegir el color en el que lo escribo, van en este color. Y luego están, por ejemplo, el 22, el 25 y el 45, que también tienen colores. El 22 es rojo
porque el 2 es rojo y como son dos doses, 22 es rojo. El 25 es verde. Yo entiendo que porque es un número que a mí me resulta redondo, porque es un cuarto de 100, y como tiene un 5, que a la vez el 5 es la mitad de los primeros números, del 1 al 10, o del 0 al 10, como queréis ver, ves la mitad, va en verde. O sea, el 5 representa la mitad, el 25 representa la mitad. En cambio, el 45 es también verde porque contiene un 5. Todos los números que contengan un 5 van a ser verdes. El 75, el 65, el 95. A menos que en esos casos de sinestesia puntual, porque ya os digo que más números que estos no tengo relacionados, pero puede haber una sinestesia puntual, escribir, por ejemplo, el 105, ahora mismo no me pasa, ¿eh? O escribir el 205 y que haya otro número que tenga más fuerza que el 5, entonces adquiriría su color. No sé, por ejemplo, por poner un ejemplo, el 305 igual sería azul. ¿Por qué? Porque está el 3. No lo sé ahora mismo, porque no me está pasando en la conexión sinestésica. ¿Vale? Las primeras letras. No tengo todo el alfabeto en colores, aunque sí que es verdad que luego tengo palabras sueltas. La R, por ejemplo, es roja también. La M es naranja y cosas así. Pero bueno, os he puesto sobre todo las primeras. ¿Vale? La A es roja, la B es siempre azul, la C es amarilla y la E es verde. Para la D no tengo color. No sé por qué paso de la D. ¿Vale? Esto sería la sinestesia más común. Que seguramente mucha gente se dará cuenta de que igual es sinestésico al ver este papelito. Bueno, parece una tontería y no molesta ser así realmente. No tiene ningún problema. Simplemente no asustarse tampoco de lo que se siente. Entonces sí que os quería contar un poquito brevemente, que tampoco quiero alargarme mucho con este tema, eh, algunos ejemplos de lo que a mí me pasa en base a la sinestesia más común, a las tres sinestesias más comunes que os he dicho que yo tenía. Los números de colores ya los habéis visto, ¿vale? En conjunto con las letras generalmente no las tengo tan marcadas, aunque sí tienen colores, no tan marcadas. Los que sí están especialmente marcados son los números del 1 al 7, ¿vale? Que siempre se representan de la misma manera y desde que tengo uso de razón, desde que recuerdo, para mí el 2 ha sido rojo y el 3 ha sido azul, el 1 ha sido blanco. Es como, no sé, no puedo evitarlo. El segundo que os he dicho es que yo saboreo la música. Esto puede parecer extraño, porque realmente cómo se saborea la música. Claro, cuando tenemos en cuenta el sentido del gusto, mucha gente confunde gusto con sabor. ¿Vale? Pero el sentido del gusto no es solamente el sabor, está también la textura que tienes en la boca, la temperatura también está. Entonces, sí que me suele pasar, no tanto que las canciones me sepan algo, sino que las canciones me llenan la boca. En este caso no las tengo tan marcadas como con los colores o tan identificadas. Creo que va más en melodías que en canciones en sí, en tipos de melodía. Y en este caso mi sinestesia depende mucho del estado de ánimo. Hay veces que escucho una determinada canción y no pasa nada. Y otras veces escucho esa misma canción cuando tengo un estado de ánimo diferente. La sensación más común suele ser la de... Esto suena muy raro, hay que... La lengua engorda. Pues nosotros tenemos
estamos acostumbrados a tener la boca que tenemos, ¿no? A sentir nuestra lengua como es. Pues, yo con determinadas melodías, según mi estado de ánimo, la, la lengua cambia. La noto más rasposa, más suave, más flexible. Puede que se endurezca, puede, sobre todo, que engorde hasta llegar a tocar todas las partes de la boca. Y yo la noto. Noto que mi boca cambia de forma y que la lengua hace contacto con toda la mucosa bucal y me provoca una sensación relacionada con la música que estoy escuchando. No sé exactamente cómo explicarlo porque sé que si no se ha vivido nunca es difícil de entender qué puede pasar en la boca. No me suele pasar, por ejemplo, que una canción me sepa salada o me sepa picante, pero sí me pasa que las texturas, yo soy muy sensible a las texturas, tanto las externas de ropa y demás, como las texturas de las comidas y de las bebidas. Entonces sí me pasa que determinada música o determinada canción, no con los sonidos, normalmente suele ser una melodía, ¿vale? Un conjunto de sonidos, me disparen la textura en la boca. La textura gelatinosa en la boca, la textura suave, la textura de estar comiéndote una nube de chuchería, pero no que notes el dulce, sino esa textura blanda que se empapa con la saliva. Y realmente, según los estudios, está sucediendo eso en tu cuerpo. Fisiológicamente se están activando las papilas gustativas, se está activando la mucosa bucal. El gusto está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Vale? Eso me suele pasar sobre todo con canciones o con melodías. Está muy relacionado con el oído, con el gusto. Vale. El tercer tipo de sinestesia que os había comentado, que es un poco menos común, es el de la vista relacionado con el tacto. Esto me ha pasado desde que yo recuerdo y al principio me inquietaba mucho, porque cuando eres una cría, pues como todos los niños, te dan miedo los fantasmas, te da miedo que alguien esté en tu casa, bueno, que te da miedo. Entonces, a mí me pasaba que tocaba algo y o veía algo en casa y lo sentía en mi piel. Y claro, yo me acojonaba porque decía, a ver, estaba tumbada en mi camita, tapada, a oscuras, o me levantaba al baño, que era algo que me aterraba por las noches, me levantaba al baño y veía la sombra de la luz que entraba de la calle, de una farola o lo que sea, y notaba que alguien me tocaba la espalda. Y claro, cuando tienes 7, 8 años, pues te llevas un susto porque, claro, porque es que empiezas a ver, aquí hay alguien o no hay alguien, o qué está pasando aquí. Y es básicamente porque que yo me despertaba, mis sentidos estaban dormidos, por así decirlo, yo iba andando por el pasillo, veía un objeto, la vista se ponía en marcha porque había visto ese objeto, pero es que también el tacto se ponía en marcha. Y yo notaba, por ejemplo, un dedo pasarme así por la espalda y me sobresaltaba, o un pellizco en el brazo. Lo de los pellizcos es algo que me pasa un montón de veces y todavía no he conseguido asociar
¿A qué estímulo está? Y se lo he preguntado a un montón de gente. Oye, ¿tú no notas de vez en cuando que alguien te pellizca? Y me dicen, no. Yo, vaya por Dios, otra rareza más. Y a mí me pasa que a veces estoy tan tranquila y noto un pequeño pellizco. Pero todavía no he sido capaz de relacionar qué es lo que dispara ese pellizco en mi piel. Entonces, eh, eso que me pasaba de niña evolucionó con la madurez, claro está, a tener visiones que yo podía controlar, es decir, puedo mirar a este cuadro, puedo mirar a este libro, puedo mirar a este paisaje y vivirlo en mi piel. Además por mi vista, además de disfrutar lo que estaba viendo, lo puedo sentir en el cuerpo entero. Esto no es para nada místico ni nada, porque yo no soy nada mística de esto de wow, cómo lo vivo, cómo me llega. No, es simplemente, por ejemplo, el ver las bombillas de la lámpara de mi dormitorio me produce que se dibujen triángulos en mi espalda. sé que es un poco raro. Yo estoy tumbada en la cama, estoy mirando las bombillas, que son 6, porque como soy obsesiva, todo tiene que ser par, a poder ser. Y yo estoy mirando eso y me desvinculo un poco de este mundo, que eso también es algo interesante que a ver si lo comentamos un día, que es la disociación, por así decirlo, o la separación del mundo real que tenemos las personas con un trastorno del espectro autista, ¿vale? Cómo somos capaces de desconectar del mundo y separarnos. Vale, pero me suele pasar que estoy tumbada, me separo de la realidad que estoy viviendo y mis sentidos estallan. Y el que más suele estallar es el tacto. Suele ser el más... Así como cuando yo toco, suele ser común también que se dispare el, el gusto, aunque no tan común como con la música, pero sí es cierto que toco un cepillo y el gusto cambia. Uno de los más inquietantes y los que más problemas me dieron por pensar que estaba loca, porque ver números de colores al fin y al cabo no te hace pensar que estás perdiendo la cabeza, pero el pensar que tienes una alucinación al ver una cosa, una alucinación sensitiva, sí que te hace pensar que puedes estar un poco para allá. Cuando todavía no tienes la madurez suficiente para dar la vuelta a eso, no has consultado a ningún profesional o no has visto que realmente eso no lleva a nada. ¿Vale? O cuando te explican, por ejemplo, que las enfermedades mentales, las alucinaciones suelen ser auditivas y no visuales. Que las visuales suelen estar producidas por psicotrópicos y cosas de esas. ¿Vale? De hecho, la sinestesia se suele comparar con los efectos que se logran con el LSD. ¿Vale? Y drogas psicotrópicas en general, en la que parece ser, porque yo no lo he probado nunca, el LSD hace también que se crucen los sentidos. ¿Vale? Entonces, parece ser que eh, las crónicas o lo que han contado las personas que han consumido LSD y las personas que explican su sinestesia tienen bastantes cosas parecidas. Entonces, volviendo otra vez al tema de esa última sinestesia, que es la que yo vivo con más, la que yo viví con más inquietud, es el sentir, sobre todo en la espalda y en las manos, y las orejas. Las orejas es algo impresionante. Es ver algo, igual voy en coche o voy en autobús y veo un semáforo. Y el rojo del semáforo hace que sienta que las orejas se me despegan de la cabeza. Hacen que sienta que yo llevo la cabeza y flotando a los lados me acompañan las orejas. Y hasta que ese semáforo no desaparece de mi cabeza, las orejas no vuelven a su lugar.
Esto imaginaos cuando tienes 11 12 años y te pasa. Y te pasa además que tienes todo el mogollonazo de las Asperger y no sabes lo que... Porque yo estaba sin diagnóstica en aquella época. Claro, empiezas a pensar que, que la que tienes en la cabeza... Que por dónde te pillan. Claro, es ahí cuando empieza sobre todo la falta de autoestima, el soy una mierda, todas esas cosas, porque es que no se lo puedes contar a nadie. ¿Qué vas a ir al colegio y decirle a una persona que es que tú ves un semáforo y se te despegan las orejas de la cabeza? Eh, no sé, es que poneros un poco en nuestro lugar, imaginaos que vais ahora mismo, en 2014, yo nací en el año 80, y vais ahora donde un psicólogo que no sea experto en el tema, o sea, que no vais a un profesional de la salud ya orientados hacia los temas que más o menos domina, sino que vais hacia un profesional de la salud y le decís, oye, mira, que es que cuando veo un semáforo rojo se me despegan las orejas. Claro, es un poco extraño. Eh, Suele ser común también que note figuras geométricas, como os he comentado. Y suele ser en la espalda o en las manos. Y suceden siempre de forma simétrica. ¿Vale? Si lo noto en las manos, lo noto en las dos manos. En las manos se me suelen dibujar espirales, así, o círculos concéntricos. Mientras que en lo que es la mano en sí se me dibujan cuadrados. ¿Vale? Y las puntas de los dedos suelen cambiar de textura. Con determinadas visiones las puntas de los dedos están extremadamente suaves. ¿Vale? También puede pasar que estén frías, pero no es tan común, suele ser suavidad. Y algo que me pasa prácticamente siempre conjunto con estas sensaciones en las manos es la sensación de falta de gravedad. La sensación de ser un ser ligero. Al igual que pasa con las orejas que se desprenden y es como si se quedaran flotando de un lado a otro. Generalmente además las sensaciones son de tronco para arriba. No en los pies alguna vez, pero suele estar relacionadas, porque claro, estamos hablando de que son sentidos que se cruzan. Los pies actúan poco en el sentido del tacto, pero las manos actúan mucho. La espalda también. Que alguien te toque la espalda, que te rasque la espalda, que es una de mis pasiones, que me rasque la espalda. Son lugares muy sensibles. Las orejas es un lugar muy sensible. Con que alguien te pase un dedo sin tocarte, tú ya reaccionas. ¿Vale? Son lugares en los que el sentido del tacto, que el tacto siempre lo entendemos como tocar algo, pero no es solo tocar algo, también es recibir el tacto en tu piel. Entonces arranca eso. Y ya os digo que una de las sensaciones que más se relacionan es esa sensación de flotación, esa sensación de estar un poco desvinculado, de hallarme como en el vacío y que algo me toca o que algo hace que mi estructura corporal se modifique, ya sea eso, que mis dedos estén más suaves o que estén más receptivos o que pueda sentir incluso sabores a través de los dedos, que eso ya es suele ser cuando estoy muy nerviosa, cuando tengo una ansiedad muy alta, ya empiezan a cruzarse tres sentidos. Eso ya no me gusta tanto porque cuesta bastante más controlarlo. Entonces, más o menos ya os he explicado lo que es la sinestesia a mí. Y ahora, muy brevemente os voy a explicar, bueno, os voy a contar que, aunque puede parecer un poco liosa y un poco putadita esto de la sinestesia, realmente cuando se aprende a interiorizarla y a identificarla,
puede servir en muchos casos como un alivio para la ansiedad, porque permite separarse de sensaciones comunes y separarse del mundo que nos rodea y dejar un poco que fluya nuestra imaginación y nuestro pensamiento más autístico y descansar la cabeza. Eh, lo mejor que se puede hacer, la mayor ventaja que se puede sacar de esto es no estigmatizarla, no pensar, no tengo que pensar en esto porque esto me hace daño. La sinestesia no hace daño, la sinestesia es una, unas conexiones cerebrales diferentes, unos, no sé, no, es que no sé exactamente cómo explicarlo. Pues que cuando tú sientes una cosa, la sientes en otra parte, a la vez que la ves, o la oyes, o la hueles, la sientes en otra parte. Entonces, realmente es aceptarlo como una parte de ti mismo, saber qué va a suceder, no asustarse para nada de ello, eh, consultar con los profesionales en el caso de que haga falta para asegurarse de que no son alucinaciones que tienen que ver con una enfermedad mental, porque eso es lo primero que siempre te viene a la cabeza. Y una vez que se ha entendido que se tiene sinestesia, que no se está loco, que no se están teniendo alucinaciones, pues disfrutar de ella y usarla para lo que puede servir. A todo el mundo le sirven sus oídos para disfrutar de la música, pues el que la disfrute con la boca, que la disfrute con la boca, como me pasa a mí. Que la disfrute con los oídos, sí, pero también la de gusto. Y quien lee un libro y está disfrutando enormemente con las formas de las letras, porque hay personas a las que la forma de las letras les apasiona, pues si de paso puede sentirla como caricias en su espalda o en su cuello, pues que las disfrute. Eh, Me parece que más que un problema es una riqueza, una riqueza que tenemos, que puede agrandar nuestra manera de sentir las cosas y desde luego yo no la cambiaría por nada, porque no me plantea ningún problema. Sé perfectamente cuando, cuando estoy teniendo un momento sinestésico y no me molesta más allá de que a veces pues cuando estoy excesivamente nerviosa puede que haya más de más de dos sentidos que hagan un cortocircuito ahí y ya eso sí que empieza a ser un poco menos manejable y sobre todo porque no lo disfrutas. Entonces, que realmente es un poco, pues eso, darle la importancia justa y es lo que tienen algunas personas y ver el lado positivo y a disfrutarla. Bueno, espero que las personas que tenéis cierta curiosidad por la sinestesia eh, hayáis encontrado este vídeo poco aclaratorio, que os haya gustado y desde luego si tenéis alguna otra pregunta o queréis alguna otra aclaración, tenéis los comentarios para ponerme lo que queráis y nada, muchas gracias por verme cada vez que hago una intervención.